Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta que es la tercera parte de Planea 2021. En este video vamos a resolver los problemas a partir del número 21, el cual nos dice: en una fábrica se necesitan 350 mililitros de un pegamento para elaborar un producto. Si necesita producir 1730 productos, la pregunta es: ¿cuántos litros de pegamento necesitan para elaborar esa cantidad de productos? Muy bien, vamos a organizar la información y lo primero que tenemos que ver es que existen dos variables. Una es los litros y la otra es los productos. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer, vamos a organizar la información de los litros o mililitros en una misma unidad. Por ejemplo, si son 350 mililitros, lo que haré como primer paso será convertir esos 350 mililitros a litros. Para ello voy a dividir 350 mililitros entre 1000, ya que recordemos que un litro contiene 1000 mililitros. Entonces, al hacer esta división nos quedaría 0.35 litros. Muy bien. Entonces ahí está el primer paso. Ahora voy a hacer dos columnas. La primera va a ser para litros, de acuerdo a las variables que estemos manejando, y la otra van a ser productos. Debajo de litros voy a poner esto que acabo de convertir de mililitros a litros, que son 0.35 litros. Y esto me va a alcanzar para realizar un producto de acuerdo a lo que nos está diciendo el problema. 350 mililitros de un pegamento para elaborar un producto. Aquí está, un producto. Siguiendo con este planteamiento, nos dice si necesita producir 1730 productos, esta cantidad la voy a poner debajo de la columna de productos. 1730 productos. La pregunta es: ¿cuántos litros de pegamento se necesitan para elaborar esa cantidad de productos? Bueno, los litros no los conozco, los voy a poner como una incógnita. De esta forma ya tengo aquí mi proporción. Las proporciones las podemos resolver de dos formas distintas. Si es una proporción directa, es con la regla de tres simples, o bien si es una proporción inversa. ¿Cómo saber cuándo es directa o inversa? Bueno, ya habíamos explicado en el video anterior que cuando es una proporción directa significa que si una magnitud aumenta, la otra también la hará. Y si es inversa, cuando una aumenta, la otra disminuye. En este caso, para producir más productos se requieren de más litros. Entre más litros tengas, pues más productos vas a tener. Entonces, significa que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Entre más mililitros, más productos vamos a tener. Entonces, como sería una proporción directa, se resuelve por una regla de tres simples, que esta sería multiplicando en diagonal. Vamos a multiplicar, sería 0.35, que son los litros, y esto lo multiplicaremos en diagonal por los productos, que son 1730, y esto se divide entre la cantidad restante, que en este caso es 1. Por lo tanto, el resultado sería 605.5 litros. Y la respuesta correcta sería el inciso A. Resolvamos el problema número 22, el cual dice: el crecimiento de una población de bacterias está dado por la siguiente tabla respecto al número de bacterias por campo y el número de horas desde la toma de muestra. Y aquí tenemos la información en la siguiente tabla, en la que tenemos dos filas. La primera que nos indica las horas X y su muestra son las primeras 5 horas. En la segunda fila tenemos las bacterias, entre paréntesis Y, que esto representa la cantidad de bacterias formadas en función al número de horas. La pregunta es: ¿qué expresión representa el número de bacterias en función al número de horas? Muy bien, este problema lo podemos resolver de dos formas distintas. La primera es por el método de las diferencias, al igual como se explicó en el problema número 15 del video, que es la parte número 2 de Planea, que se encuentra debajo de la descripción. Problema número 15, parte 2. Y la otra forma, que también te voy a dar un tip o una sugerencia para hacerlo de una forma más rápido,
será ir sustituyendo los valores de x en las expresiones algebraicas. Por ejemplo, si yo reemplazo el valor de x2 en alguna de estas expresiones, me tendrá que dar como resultado 7. Vamos a empezar, por ejemplo, con el inciso A. Si yo pongo y igual a 4, entre paréntesis, el valor de x, voy a tomar el segundo valor, que es 2, y dice que es al cuadrado. Yo tendría que esperar como resultado lo que está debajo del 2, que acabo de reemplazar. 2 elevado al cuadrado serían 4, y 4 multiplicado por 4 nos da como resultado 16. Y yo lo que esperaba era un 7. Significa que el inciso A queda descartado. Voy a brincarme ahora a la expresión del inciso C. La expresión del inciso C nos dice que es y igual a 2, entre paréntesis viene una x. Voy a reemplazar este mismo 2. Dice la expresión al cuadrado, menos 3, y luego viene otra x. Reemplazo nuevamente el 2, y luego dice que es más 5. Muy bien, entonces y va a ser igual a, recordemos que primero se hace el exponente y luego se multiplican. 2 elevado al cuadrado serían 4, 4 multiplicado por 2, que serían 8, menos 3 por 2, que sería menos 6, más 5. Entonces aquí a 8 le restamos 6, me quedan 2, y 2 más 5 sería el resultado 7. Y observemos que debajo del 2 es un 7. Esto significa que esta expresión probablemente sea la respuesta correcta. Y bueno, yo lo que te sugiero es que si ya dimos con un resultado correcto, probemos con cualquier otro número. Por ejemplo, yo voy a probar con el número 5, el último de la tabla. Y si yo sustituyo en esta expresión que elegí, que ya me dio un resultado correcto, el número 5 en toda la expresión me tendrá que dar como resultado final un 40. Entonces reemplazamos datos. Y es igual a 2. Viene una x, en lugar del 2 voy a poner el 5 que acabo de decir. Al cuadrado, menos 3, en lugar del 2 pongo el 5. Más 5, de acuerdo a la expresión que estoy tomando del inciso C. Y va a ser igual a 5 al cuadrado, que serían 25. 5 por 5, 25. Y 25 por este 2 serían 50. Después multiplicamos menos 3 por 5, que serían menos 15. Y bajamos ese más 5. Y va a ser igual a 50 menos 15 son 35. Y 35 más 5, el resultado es 40. Coincide con nuestro resultado. Y bueno, entonces significa que esta expresión sería la respuesta correcta. Para poderlo comprobar completamente, podemos reemplazar también con el 4, el 3 y el 1 para estar 100% seguro. Resolvamos el problema número 23, el cual nos dice: el crecimiento de una población de árboles en la Sierra Madre Oriental se representa por la siguiente tabla. Aquí tenemos la información y la pregunta es: ¿qué expresión representa el número de árboles en función al número de años? Tenemos las opciones y tenemos la información de la tabla. Este problema es muy similar al problema que acabo de explicar, el problema número 22. Lo que haremos será reemplazar en cada una de estas expresiones el valor de x, es decir, el valor de los años. Iniciaré con la primera expresión y tomaré de forma arbitraria uno de los valores de x, iniciando yo por el 3. Al sustituir y igual a 20, entre paréntesis, el valor de x, que en este caso es 3, voy a tomar el 3, elevado al cuadrado, nos tendría que dar 60 para que esta expresión sea válida. Entonces, 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 sería 9, y 9 multiplicado por 20 sería 180, y yo obtengo como resultado debajo del 3 un 60, no un 180, significa que la A queda descartada. Muy bien, reemplazando la información en la segunda expresión, yo tomé los últimos 3 valores, 3, 4 y 5, y los reemplacé en la expresión algebraica del inciso B, que es mi segunda opción. Entonces aquí 3 elevado al cuadrado sería 9, 9 por 3 son 27, 8 por 3 serían 24 y pasamos el número 9. La sumatoria de estas tres cantidades nos da como resultado 60. Quiere decir que debajo del 3 deberá ir un 60 y es correcto, vamos bien. Tomando la siguiente expresión con el 4, ahí está la sustitución. 4 elevado al cuadrado serían 16 y 16 multiplicado por 3 serían 48.
8 multiplicado por 4 son 32 y pasamos el número 9. Sumamos los tres resultados y esto nos dará 89. Debajo de la posición 4, del número 4 en X, debería ir un 89. Y es correcto, vamos muy bien. Y ya finalmente, para cotejar y quitarnos de dudas, vamos con uno más, que es el 5. Entonces aquí en la sustitución nos quedaría 5 al cuadrado, que son 25. 25 por 3 son 75. 8 por 5 son 40. Pasamos el 9. Sumamos los tres resultados y esto nos da 124. Debajo del 5 son 124. Es correcto, significa que esta expresión es la adecuada para esta tabla. Resolvamos el problema número 24, el cual nos dice: en el 2016 se empezó a ver la presencia de cocodrilos en la presa Vicente Guerrero. En cuestión de unos años se incrementó la población de estos reptiles debido a la falta de depredadores naturales. Este crecimiento está representado en la siguiente tabla. Aquí tenemos la información: años X, cocodrilos Y. La pregunta es: ¿qué expresión representa el número de cocodrilos en función al número de años? Tenemos las opciones. Este problema lo vamos a resolver al igual que los ejemplos anteriores. Vamos a ir reemplazando los valores de X y estos en las expresiones nos tendrá que dar como resultado el número de cocodrilos color rojo, siempre y cuando la expresión sea correcta. Por ejemplo, vamos a empezar con la expresión del inciso A, y igual a 5x. Si reemplazamos el número 1 en esta x, 5 por 1 nos va a dar como resultado un 5. Y debajo del 1 necesitamos un 4. Quiere decir que la primera queda descartada. Para la segunda expresión, si volvemos a reemplazar este 1, 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 sigue siendo 1. Y 1 por 5 nos va a dar 5. Y yo necesito un 4. La segunda expresión también queda descartada. Vamos con el inciso C, que nos dice que es 2 por 1, que es el valor de x, al cuadrado, más 3 por 1. Y esto va a ser igual a 1 al cuadrado, sería 1, y 1 por 2 es 2. Después 3 por 1 sería 3. 2 más 3, que sería 5, y yo necesito como resultado un 4. Por lo tanto, queda descartado también el C. Seguramente el inciso D sí va a cumplir con las condiciones. Reemplacemos entonces 2 entre paréntesis 1 al cuadrado, según la última expresión, más 2. Esto va a ser igual a 1 al cuadrado, que sería 1. 1 por 2 sería 2. Y nos queda un 2 en la expresión. Y sumamos 2 más 2, que sería 4. Y es el 4 el que tenemos debajo de la posición número 1 en nuestra tabla. Y nada más para comprobar rápidamente, vamos a hacerlo con el número 2 para que veamos que esto realmente es correcto. Y entonces reemplazamos y elevamos 2 al cuadrado, que serían 4. Y 4 multiplicado por 2, que es 8. Y 8 más este 2 de la expresión nos da como resultado 10, que está debajo de la posición 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso D. Vamos con el problema número 25, el cual dice: ¿qué expresión representa el doble del producto de la diferencia entre dos variables distintas y una constante? Aquí hay que saber interpretar del lenguaje común a lenguaje algebraico. Empecemos con una palabra clave, que es el doble del producto. El doble del producto hace alusión a una multiplicación. El doble significa dos veces. Y bueno, voy a poner paréntesis que indica multiplicación, es decir, producto de la diferencia entre dos variables distintas. Diferencia en matemáticas es una resta entre dos variables distintas. Van a ser dos letras que generalmente utilizamos las últimas letras del alfabeto. Las más comunes es X, Y. Y dice que es diferencia, es decir, resta entre estas variables. Y una constante. Estamos hablando inicialmente del doble producto de esta expresión. Y una constante. Las constantes normalmente nosotros las podemos expresar con las primeras letras del alfabeto. En este caso la representaremos con la letra A. Puede ser la letra B, C, etc. Entonces esta expresión es exactamente la misma que la del inciso C. Resolvamos el problema 26, el cual nos dice: ¿qué expresión algebraica representa la suma de tres números pares consecutivos? Muy bien, como no conocemos inicialmente cuál es el primer número par, ese lo vamos a representar con X. Este sería el primer par. X es un valor desconocido. El segundo valor par
lo vamos a representar entonces, si x era el primer par, el siguiente sería x más 2. ¿Por qué lo voy a sumar 2? Bueno, al valor de x inicial le sumaré 2 porque si este es un número par, por ejemplo, el 2, que es un par, al sumarle otros 2 se vuelve otro número par, el par siguiente. 2 más 2 sería 4 y esto podría aplicar para cualquier número par. Por ejemplo, si inicialmente el número par era, supongamos que el 10, que sigue siendo un par, el 10. Recordemos que los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Entonces, si el primer par hubiese sido 10, más 2 sería un 12, es decir, a cualquier número par, al sumarle 2 se vuelve otro número par. Muy bien, entonces la expresión segunda sería x más 2. Y para el tercer par, sería nuevamente x, que fue con el que partimos, pero ahora a este 2 le vamos a sumar otros 2, es decir, x más 4, para que me dé el tercer par. Por ejemplo, si este es 4, 4 más 2 sería 6, 4 que habíamos dicho más 4 sería 8, 4, 6 y 8. Es un ejemplo hipotético para el valor de x. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la expresión. Ahora lo que haremos será reducir esta expresión para llegar a la solución. Contemos el número de x, que sería 1, 2, 3x. Y contemos las constantes, que son 2 más 4, que sería 6. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Vamos a resolver el problema número 27, el cual nos dice: la señora Márquez estipuló en su testamento dividiendo sus bienes en la siguiente manera: 2/3 a su único hijo y los restantes 30,000 pesos a la caridad. La pregunta es: ¿cuál es la ecuación que representa la cantidad a la que asciende su herencia? Muy bien. Pues en este problema no nos están indicando cuál es la herencia total, no nos están indicando el monto. Por lo tanto, vamos a decir que la herencia lo vamos a representar algebraicamente con el valor de x. Muy bien, eso sería el valor de la herencia. X, un valor desconocido. Y bueno, esto lo vamos a igualar a la repartición de esta misma herencia. Y nos dice el primer dato que 2/3 de la herencia va para su único hijo. Entonces 2/3 de x, esto representa para su hijo. Y después nos dice que los restantes 30,000 pesos van a la caridad. Vamos a decir que la caridad serán más 30,000 pesos. Ahí está la representación. Entonces la ecuación quedaría 2/3 de x, que representa la herencia que le corresponde al hijo, más los 30,000 pesos que van para la caridad. Así es como se va a distribuir lo que equivale la herencia total, valor desconocido. Por lo tanto, esta ecuación sería igual a la del inciso D. Vamos a resolver el problema 28, el cual dice: el doble de la suma de dos números es 32 y su diferencia es 0. La pregunta es: ¿qué números son? Muy bien, entonces vamos a transformar de lenguaje común a lenguaje algebraico para llegar a la solución. El problema nos dice que el doble, ya habíamos dicho que el doble lo vamos a representar con un 2 que está multiplicando algo. Y nos dice que el doble de la suma de dos números, va a haber una suma. Y hay dos números los cuales no conocemos, los vamos a representar como x y y, valores desconocidos. Entonces, el doble de la suma de dos números, así es como se representa esa expresión, dice que es 32. Entonces vamos a igualar a 32. Ya tenemos aquí nuestra primera ecuación. Después nos dice, y su diferencia es 0. La diferencia de los dos números, acordémonos que en matemáticas la diferencia, estábamos hablando de resta. Entonces, la resta de estos dos números dice que es 0. De esta forma ya tenemos nuestras dos ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ahora lo que haremos será eliminar una de las variables para poder despejar la otra variable, la otra incógnita. Muy bien, aquí observemos que si nosotros multiplicamos el 2 por lo que está dentro del paréntesis, nos quedará 2x, y este 2 también multiplica la y, más 2y, y esto va a ser igual a 32.
Muy bien, ahora en la segunda ecuación yo tengo que hacer una adecuación para poder eliminar ya sea la x o la y. Esto es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Para poder eliminar alguno de estos dos términos necesito un menos 2 para que el 2 pueda eliminarse con un menos 2. Por lo tanto, lo que haré será multiplicar toda esta ecuación por precisamente un menos 2. El menos 2 va a multiplicar a la x y me quedará menos 2x. El menos 2 multiplicará a la menos y de acuerdo a la ley de los signos, menos por menos sería más. Y 2 por y son 2y. Igual a menos 2 por 0 sería 0. Multiplicado por 0 nos sigue dando 0. Ahora, en este proceso haremos una suma y resta de términos semejantes. Observemos que aquí el 2x se va a eliminar con el menos 2x. Y ahora vamos con 2y más 2y, que sería 4y, igual a, sumamos 32 más 0, que sería 32. Y ahora vamos a despejar y. El 4 está multiplicando, el 4 va a dividir a este 32. Por lo tanto, y va a ser igual a 32 entre 4, que es igual a 8. Ya tenemos nuestra primera solución y para poder encontrar nuestra segunda solución, que es el valor de y, nos bastará con despejar en alguna de las dos ecuaciones iniciales. Cualquiera de los dos nos tiene que dar el resultado. Por ejemplo, yo voy a sustituir en la segunda ecuación, que era inicialmente x menos y igual a 0. Entonces voy a poner x menos lo que vale y, que ya lo encontramos, que es 8, igual a 0. Utilicé la segunda ecuación reemplazando el valor de y que ya lo habíamos determinado. Ahora voy a despejar x, entonces x va a ser igual a, el menos 8 lo voy a pasar de negativo a positivo y es así como ya tengo mi segunda incógnita, x igual a 8, y igual a 8. El resultado sería el inciso C. Resolvamos el problema número 29, el cual nos dice obtener el valor de x y y de las siguientes ecuaciones. 4x más 8y igual a 48, menos 2x más 3y igual a 11. Aquí tenemos las posibles soluciones. Bien, este también es un sistema de ecuaciones 2 por 2 y lo vamos a resolver de la misma forma que el problema anterior. La idea será eliminar una de las variables de este sistema de ecuaciones. Yo iniciaré eliminando la letra x. Para ello, observemos que en la parte de arriba tengo un 4x y en la parte de abajo, en la segunda ecuación, un menos 2x. Para poder eliminarlo necesito los valores simétricos, es decir, si tengo un más 4, en la parte de abajo necesito un menos 4x para poder eliminar los términos de x y precisamente es lo que voy a hacer. Para poder eliminarlo, entonces toda la ecuación necesitaré multiplicarla por un 2, porque 2 por menos 2x me va a dar como resultado ese menos 4x que yo necesito para que se pueda eliminar con el 4x positivo de nuestra primera ecuación. Entonces, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por este 2. La ecuación de arriba la vamos a pasar exactamente igual. La ecuación número 1, 4x más 8y igual a 48. Y esta segunda ecuación vamos a multiplicar toda la ecuación por el 2. 2 por menos 2x sería menos 4x. 2 por 3y serían 6y igual. Y este 2 también afecta al 11. 2 por 11 que serían 22. Ahora vamos a hacer la suma y resta de términos semejantes. Aquí ya podemos observar que el 4x se va con el menos 4x, se eliminan. Ahora vamos a sumar 8y más 6y, que esto nos daría 14y, igual a, sumamos 48 más 22, que serían 70. Ahora vamos a dividir el 14 que está multiplicando la y, lo vamos a pasar de multiplicación a división, entonces dividamos 70 entre 14. Y bueno, 70 entre 14 nos va a dar como resultado 5. Aquí tengo mi primera solución, y es igual a 5. Ahora para poder encontrar mi segunda solución, es decir, el valor de x, voy a sustituir esta y en cualquiera de estas dos ecuaciones iniciales. Entonces yo lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Voy a reescribir mi segunda ecuación que dice que es menos 2x más 3. Viene la y, sustituyo la y que dijimos que vale 5. Igual a 11. Estamos trabajando con la segunda ecuación.
Entonces quedará que menos 2x, multiplicamos 3 por 5, que serían 15, va a ser igual a 11. Ahora vamos a despejar el menos 2x. Menos 2x va a ser igual a 11. Y este más 15 lo vamos a pasar de positivo a negativo. Al segundo miembro de la igualdad cambia la operación de más a menos 15. Entonces menos 2x va a ser igual a 11 menos 15. Signos distintos se restan y se conserva el signo de la cantidad mayor. Me va a quedar menos 4. Este menos 2 que está multiplicando la x lo voy a pasar de multiplicación a división y me quedará menos 4 entre menos 2. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a menos entre menos es más y 4 entre 2 sería 2. El valor de x es 2. Buscamos la solución que x vale 2 y y vale 5. La respuesta sería el inciso B. Resolvamos el problema número 30, el cual nos dice: Oscar compró 4 pedazos de pizza y un refresco por 152 pesos. Marisol compró 2 pedazos de pizza y un refresco por 82 pesos. La pregunta es: ¿cuánto cuesta el refresco? Muy bien, entonces aquí tenemos una aplicación de un sistema de ecuaciones 2×2, como los dos últimos problemas que acabamos de explicar en este video. Vamos a representar los pedazos de pizza, que la primera ecuación nos dice que son 4 pedazos de pizza con la variable p, y los refrescos dice que más un refresco con la variable r. Y entonces lo que pagó Oscar por 4 pedazos de pizza y un refresco es igual a 152 pesos. Entonces desde ahorita dijimos que p representa la pizza y R representa el refresco. Muy bien, ahí tenemos entonces indicadas las variables. Vamos con nuestra segunda ecuación, que es lo que compró Marisol, que ella compró 2 pedazos de pizza, 2p, y un refresco, más 1r, y esto lo vamos a igualar a lo que ella pagó, que fueron 82 pesos. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones 2×2. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto cuesta el refresco, es decir, me interesa solamente lo que vale R. Para ello, entonces tendré que eliminar la variable P, y para poder eliminar P necesito eliminar el 4P con su número simétrico, es decir, con un menos 4P. Para ello, la segunda ecuación la tendré que multiplicar por un menos 2, porque si yo multiplico menos 2 por 2, me va a dar menos 4p, que es el número que yo busco para eliminar a este 4p. Muy bien, entonces la primera ecuación la voy a pasar exactamente igual, 4p más 1r igual a 152. Y la segunda ecuación la voy a transcribir ya afectando toda la ecuación por este menos 2. Menos 2 multiplicado por 2p, que serían menos 4p. Menos 2 multiplicado por 1r, que sería menos 2r. Y menos 2 multiplicado por 82, que sería menos 164. Recordemos que en la multiplicación se aplica la ley de los signos y todos los términos que eran positivos pasan a negativos. Muy bien, ahora vamos a hacer la suma y resta de términos semejantes. Aquí vamos a eliminar el 4p con el menos 4p. Y nos quedará 1r positivo menos 2r, que nos quedaría menos 1r. Igual a... Hacemos la suma y resta, son 152 positivo menos 164. Recordemos que cuando son cantidades con signos distintos se hace una resta. Tenemos que sacar la diferencia entre 164 y 152, cuya diferencia sería 12 y va a prevalecer el signo de la cantidad mayor. La cantidad mayor es 164, su signo es negativo, por lo tanto este 12 va a ser negativo. De esta forma ya podemos despejar R, dejamos R sola y esto va a ser igual a menos 12. El menos 1 que multiplica lo voy a pasar dividiendo, su operación contraria de multiplicar a división. Entre menos 1, R va a ser igual a, aplico ley de los signos, menos entre menos es más, y 12 entre 1 sería
12. Por lo tanto, la respuesta correcta es que los refrescos valen 12 pesos. Entonces, la opción indicada sería el inciso A. Muy bien, espero que te haya servido este video de la tercera parte de Planea. Si es así, te pido manita arriba y por supuesto comentes en la parte de abajo para saber tu opinión sobre esta serie de videos en los cuales estamos apoyando para que puedas tener un examen Planea 2021 de la mejor manera posible. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.